buenos días. Soy el vicealmirante Silvio Alba, director de la revista Marina. El día de hoy nos acompaña el capitán de corbeta Sandro Samanés. Vamos a conversar acerca de un artículo que escribe él en la revista Marina que tiene particular interés. Se trata del incidente o accidente que se da con una unidad noruega hace unos años que llega a tener una colisión en uno de los fiordos de la costa noruega con la posterior pérdida de la unidad. Dicho accidente es sumamente interesante su análisis para efecto de tomar lecciones para las fuerzas navales, para todo el personal de la Marina, y por lo tanto nos reúne esta ocasión para poder conversar con Sandro Samanés y poder tratar de llegar a estas conclusiones o recomendaciones en base a la información disponible, a lo que él ha trabajado como investigación, a lo que existe en Fuente Abierta, evidentemente, y a los articulistas que han también trabajado este accidente que tiene ciertas particularidades. Podemos resumir básicamente que es un accidente que se da en horas nocturnas, 4 de la mañana aproximadamente, con una dotación que venía de navegar 15 días en una operación de la avenida Lotán y que colisiona contra un petrolero bastante grande en una maniobra poco entendible, toda vez que la unidad Helge Ingstad ingresa a este fiordo navegando a alta velocidad, unos 17 nudos, para hacer una navegación en aguas restringidas, en demanda de su puerto base. La unidad colisiona, la unidad tiene una gran abertura en el casco sobre la línea de flotación. El comandante de la unidad, que en ese momento se encontraba descansando, dispone el abandono del buque y el buque es abandonado. Y eso va a ser toda una serie de preguntas que hoy día esperemos en esta entrevista poder conversarlo con Sandro Samanés y con ustedes para que tengan una impresión y también saquen sus conclusiones. Sandro. Almirante, buenos días. Muy agradecido por la invitación a esta entrevista de la muy prestigiosa revista de Marina, que siempre nos sorprende y siempre nos da gusto leer porque hay artículos muy interesantes y que traen mucha historia naval desde años anteriores hasta la fecha, y es una fuente importante de conocimiento, ¿no? No solamente para el personal naval, sino para los interesados en los temas navales. Sí, almirante, el artículo que escribí sobre el accidente de esta fragata noruega nace a raíz de las conferencias profesionales que la Comandancia de la Fuerza de Superficie promueve en el año 2022 y cada buque tenía un tema para proponer. Y la idea del artículo nace, como bastantes ideas en la Marina, en una cámara de oficiales, conversando con el comandante, el segundo comandante, ¿no? Y sale el interés por este caso, porque al principio, cuando salieron en las noticias, ¿no?, del accidente, uno podía ver la foto impresionante de la fragata prácticamente nueva, digamos, encallada en la costa. La idea inicial era, el comandante decidió ir hacia la costa para que no se hunda la unidad. Pero investigando un poco más se ve que no fue tanto así, ¿no? La condición final del buque fue más bien a consecuencia de que no se pudo controlar la navegación después del choque, ¿no? Ok. Vamos a un poco la descripción de lo que pasó. Quisiéramos tener claro, creo que para todos, estamos hablando de un buque de la Marina de Noruega, una marina conocida por su tradición marinera, una marina que se llama así misma heredera de la tradición vikinga inclusive, por lo tanto son reconocidos como buenos navegantes que están acostumbrados a navegaciones en aguas restringidas. La costa noruega, para los que han tenido la oportunidad, es una costa bastante accidentada, pero con bahías muy profundas, los llamamos fiordos. En la historia está el fiordo de Narvik, que lleva casi hasta la frontera con Suecia, y el puerto de abastecimiento de acero o de hierro en la Segunda Guerra Mundial, y que eran bastantes millas que se le daban este tipo de condiciones. Segundo, estamos hablando de una marina que está recibiendo una unidad construida en estilos españoles, es una unidad construida en Navantia, no es una unidad pequeña, es una unidad regularmente, digamos, importante, más de 5.000 toneladas de desplazamiento, y que tiene todos los sistemas de navegación, todos los sistemas de ayudas a la navegación, y con una dotación que tiene un nivel de entrenamiento, digamos, propio de una marina que trabaja en OTAN. Y inclusive, como mencionaba al momento, estamos hablando de una unidad que venía de operar 2 semanas en la mar con un ejército de OTAN.
Es decir, no estamos hablando de una dotación, digamos, bisoña, sino una dotación bastante cuajada. Vamos, entremos en los detalles. Sí, señor. Como usted dice, la unidad venía de un ejercicio muy grande donde incluía hasta 65 buques de la OTAN, ejercicio Trident Juncture, ¿no? Que se había dado por 15 días, pero a la hora de que termina el ejercicio ya la nave pasa a una nueva secuencia de guardia, digamos, porque lo que he podido encontrar en la información abierta es que la nave durante el ejercicio navegaba haciendo sextos de guardia, digamos, los teams de guardia hacían sextos de guardia. Termina el ejercicio y empieza un periodo donde se aprovecha para la instrucción del personal. Entonces ahí va una particularidad del caso, ¿no? El oficial de guardia, aparte de la seguridad de la navegación, tenía la función de instruir a los nuevos encargados de la navegación, la guardia en el puente. Aproximadamente a las 3:45 de la mañana, donde empieza el relevo entre oficiales de guardia, ya están ingresando en el fiordo de Hedge. La nave venía navegando de norte a sur. La nave indica su intención al BTS, que es una suerte de tramar donde se monitorea el tráfico marítimo dentro de toda esta área de ese fiordo. Como usted dice, Noruega cuenta con bastantes canales interiores y las navegaciones para ellos supongo que eran regulares dentro de estas aguas interiores, ¿no? Y la finalidad de la navegación era llegar a su puerto base, que era en Bergen, al sur de ese canal. Entonces, aproximadamente a las 3:50 ya el mercante con el que sucede el accidente, que es el Sol ATS, zarpa del puerto de Stur, que es un puerto básicamente petrolero, hace la recarga, zarpa, y la fragata se encontraba navegando con su modo regular, digamos, para ejercicio, con el AIS en pasivo. Eso provoca que el BTS, digamos, no pueda monitorear específicamente a la fragata, solamente ve un eco y no tiene la información. Y de igual manera el mercante, por una forma de operar el radar de navegación y las escalas del mismo, no ve a tiempo a la fragata, que venía a muy alta velocidad. 17 nudos para un canal interior, por lo menos en nuestra perspectiva naval, es no solamente peligroso, sino un poco algo tabú para nosotros, ¿no? Es algo como prohibido, ¿no? 17 nudos en un canal que, bueno, la parte más angosta era de 2.5 millas, la visibilidad era 10 kilómetros en la zona, era una navegación nocturna. Dentro del análisis uno se puede preguntar por qué, siendo una navegación de aguas restringidas, las órdenes del comandante no fueron un poco más precavidas, ¿no? Incluso un comandante de la Marina de Estados Unidos, de un crucero Ticonderoga, dice: si el comandante no estuvo en el puente, por lo menos debió haber dejado una guardia robustecida, ¿no? Con mayor experiencia, reforzada. Sí, sí. Correcto. Tenemos este caso que es interesante. Creo que para todos, si estudiamos el tema de este accidente, estamos hablando de un buque mercante, el Sol ATS, es un petrolero que está saliendo en los minutos previos a la colisión de su puerto. Es un buque que sale inclusive cambiando la proa con los remolcadores, está amarrado por estribor y tiene que dar ahora hacia el norte. Por lo tanto, en una destinación, digamos, casi norte-sur del muelle, donde estaba amarrado, tiene que girar, va a girar con remolcadores. El práctico se va a encontrar a bordo de este petrolero al momento del accidente, está en plena maniobra, y tiene esta figura que se va sumando, porque esto es como todo accidente, es una sumatoria de errores. Por un lado vemos el tema de la velocidad que tiene la fragata noruega, tenemos el tema que el sistema AIS, el sistema de navegación automático, está en modo pasivo, lo cual para muchos oficiales más jóvenes muchas veces, no tener esa información de nombre de la unidad, rumbo, velocidad presentada en el radar, puede ser malentendida como un falso eco. Un eco puede ser cualquier otra cosa. Sumamos a eso que estamos en horas del relevo de la guardia a bordo de este buque. Se suma otro factor, que es una noche oscura, es noche un día después de la luna nueva,
Es decir, pese a que son las condiciones de visibilidad son maravillosas, son más de 10 kilómetros en el fiordo, nos encontramos con una noche oscura. Y todos sabemos lo que es una noche oscura en la mar. Y con la dificultad que manifiestan los oficiales de la unidad noruega al momento de este informe, que en principio ellos van a confundir las luces del buque con las luces del muelle, porque el buque va a este giro los va también a dar una mala impresión, es decir, son conscientes que hay un movimiento, pero no tienen conciencia que se está moviendo un buque. Entonces entramos en un tema complejo, porque los tres actores que tú mencionas son la adoración del puente de esta fragata noruega, el buque que está maniobrando y un sistema de control de tráfico marítimo que lleva el control de esta situación y que no advierte a las partes correctamente que estaban dos unidades muy próximas. Finalmente, podemos continuar, ¿sí? Lo que ocurre. Sí, señor. Como usted menciona, aparentemente la situación era muy obvia para salvar, pero no se presenta tan fácil como lo podemos esperar, ¿no? Por las condiciones que usted menciona de visibilidad, ¿no? El buque mercante deja prendida una luz de cubierta de trabajo, de proa, y eso hace que se atenúe o no se pueda dejar ver las luces de navegación. Entonces, visualmente, posteriormente se hace una navegación con una fragata igual al Helsingstad, con las mismas condiciones, con el Sol ATS también. La Junta de Investigaciones de Accidentes de Noruega hace ese viaje para poder comprobar qué es lo que vio el oficial de guardia, ¿no? Entonces, cuando uno ve las fotos, se nota una situación un poco más compleja por el tema de la atenuación de las luces de navegación, pero uno va investigando un poco más y va encontrando que sí, efectivamente hay errores que no han pasado tal vez en otros casos, que es que se favorece la navegación electrónica, digamos, las ayudas electrónicas, y se deja de lado un poco la parte visual, ¿no? Tendencia, digamos, de los marinos un poco más modernos, porque antes era mucho más estima, más visual, ¿no? Más el ojo marinero. Más el ojo marinero, claro. Y ese es quizás el primer punto que uno llega cuando hace una primera lectura de este accidente, ¿no? Tenemos una generación de jóvenes oficiales, jóvenes tripulantes, ya están muy acostumbrados a los instrumentos de ayuda a navegación, a la información electrónica, a tener un GPS, a tener un radar con un sistema incorporado de identificación automática, a poder tener todas las ayudas para el cálculo de un rumbo de acercamiento o un punto de máxima aproximación entre unidades. Y esto puede ser una primera aproximación a lo que llamaremos a una lección aprendida. No dejar de estar atento a la situación visual, no estar atento a con claridad de la maniobra y tomar, por otro lado, lo primero que queda claro de tu artículo, oye, estamos en aguas restringidas, una velocidad de 7 nudos, los tiempos de reacción se hacen mucho menores, las posibilidades de poder, enmendar rumbo o alterar, bajar la velocidad o parar el buque se hacen más difíciles a veces, y tenemos pues esta condición particular. No tener una guardia reforzada o un comandante en el puente o alguien con mayor experiencia en el puente en estas condiciones también puede ser una primera punto que todos rescatamos con la experiencia propia de nuestra marina, es decir, que tomamos estas precauciones propias de navegación en condiciones de canales, condiciones en las cuales ingresamos a puerto, nos estamos acercando a puerto y vamos a hacer todo este proceso de la navegación oceánica a la navegación costera, con los cuidados propios de la navegación. Es cierto que hoy día la cartografía es casi perfecta, es cierto que hoy día tenemos todas estas facilidades, pero rescatamos este primer punto, ¿no? Sí, sí. Aparte de la seguridad, ponderar más el instrumental electrónico que al ojo marino. Sigamos. Sí, señor.
Otra cosa interesante en el tema es cómo en el relevo de guardia el oficial saliente deja una preconcepción de lo que él percibe en la situación, ¿no? No pasan muchos minutos antes de la colisión, entre el relevo y la colisión hay muy poco tiempo, y esa preconcepción, digamos, del oficial anterior no fue dudada por el oficial entrante o la oficial entrante. Y más bien lo que ellos hacen en el relevo es asegurarse de lo que pensaban que estaba pasando era lo que estaba pasando, ¿no? En vez de decir, espera un momento, me falta tal vez verificar acá esto, ¿no? Verificar esta señal que veo, porque en algún momento ellos dicen que ven una señal de AIS, pero que no tienen no tienen información de velocidad ni de rumbo de esa señal de AIS. Entonces, era el buque maniobrando, pero como se encontraba muy cerca al terminal portuario, ellos, los oficiales, lo dan como, digamos, visto o como ya saldado, digamos, que no hay dudas de que era el muelle el que estaba ahí. Por eso es que no se animan a maniobrar más hacia estribor, donde sí había un poco de espacio, pero que era complejo, digamos, visualizar, y que con un poco más de, digamos, conciencia de mitigar riesgos, aparte de los de la velocidad, que ya 17 nudos es realmente es una alta velocidad, y llegan a estar en algún momento entre el mercante y la nave, la fragata, a 25 nudos relativos en aproximación. Eso, bueno, deja un margen de maniobra muy corto, ¿no? Estamos hablando que al momento de la colisión ya este petrolero que se encontraba llevando 6 nudos de velocidad. Entonces estamos hablando que se sumaban esos 6 y 17, unos 25, 23, 24 nudos que podemos estar hablando que teníamos de velocidad relativa. Vamos un poco más allá. Este accidente también tiene una particularidad, que es que inmediatamente después del mismo, la unidad noruega toma ciertas decisiones y se da un abandono de buque bastante rápido. ¿Podemos explayarnos un poquito al respecto? Sí, señor. El caso tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que son los momentos previos a la colisión, y hay un segundo reporte un poco más extensivo también de la Junta de Investigación de Accidentes de Noruega, donde explica qué es lo que pasa luego de la colisión, ¿no? Y en esa parte se puede encontrar de que una vez que colisionó el buque, la dotación no pudo tomar el control, digamos, ni de timón ni de propulsión, y la nave derivó hacia el oeste a 5 nudos, siguió navegando hasta que colisionó y encalló en la costa cerca al terminal de Sture, ¿no? Ahí la decisión del comandante fue priorizar la vida humana, ¿no? El abandono del buque se da muy rápido, se da aproximadamente en menos de una hora, 40 minutos. Lo que es interesante de resaltar es que el abandono del buque se da sin tomar las condiciones por ejemplo, las condiciones de cierre normales cuando uno está en emergencia, ¿no? Condición de cierre Zulu o Zebra, como se dice en inglés. Y eso, digamos, hubiera ayudado a que la nave hubiera estado en una condición un poco más segura, porque a pesar de que encalló, la nave se hundió 3 días después. Correcto. Tenemos acá un caso bien complejo. Definitivamente nadie sabe cómo va a reaccionar en estas circunstancias. Nadie conoce exactamente qué es lo que pasó por la mente del comando. Lo cierto, en los primeros reportes, el comandante, que estaba descansando en esos momentos, presume que el buque había colisionado con un contenedor, lo que informa el comandante en su reporte. Cuando sube a cubierta, sube al puente, se da cuenta que el ancla del petrolero había generado, pues, una gran vía de agua, casi de más de un tercio del buque, sí, por la banda de estribor, y que difícilmente eso podía ser controlable. Sin embargo, era una vía de agua o una apertura de casco que estaba casi por encima de la línea de flotación. Vamos a hablar con toda la propiedad. Por lo tanto, existe una evaluación que
debe ser propia del comandante en esos momentos, de si vale la pena salvar la unidad, si es posible salvar la unidad, que si están en condiciones de salvar la unidad, o preponderar a salvar la opción. En este incidente, este accidente, no hay pérdidas humanas, de vidas humanas. Toda la tripulación se pone a buen recaudo en muy poco tiempo, sin embargo la unidad se continúa a flote. Sí, sí. Continúa, digamos, Encallada. Encallada, pero a flote. Y va a estar en esa condición 3 días. Sí. Y lo que tú manifiestas es correcto, es decir, se evalúan los informes. Oiga, hemos tenido una colisión y lo primero que uno también lo tiene muy bien puesto en el disco duro de nuestra formación es mantengamos la estanqueidad del buque, mantengamos la flotabilidad, salvemos la unidad. Y lo que se percibe en todos estos reportes es que no hay esa intención de salvar la unidad, sino básicamente de ponderar salvarla al personal. Son circunstancias particulares. Estamos hablando de la costa noruega, estamos hablando de aguas en noviembre bastante frías. La posibilidad de mantenerse bajo el agua o trabajar en una control de averías con el cuerpo inmerso en el agua, una hipotermia es una realidad. Nos encontramos en condiciones que a veces podemos ponderar de forma distinta, pero que nos ponen también a tomar ciertas conclusiones y a tomar ciertas recomendaciones de una evaluación correcta de los daños, cuidado, un procedimiento regular para el salvar la unidad. Estamos hablando de un buque capital, un buque que al gobierno de Noruega, al pueblo noruego, le ha costado bastantes millones de dólares de sus impuestos y que representa pues una garantía en la defensa. Y que lo primero que se va a señalar por las fuentes abiertas es que la Marina noruega va a echarle la responsabilidad a un problema de diseño Navantia, constructora del buque. ¿Qué podemos decir al respecto? Claro, inicialmente en un informe muy prematuro se insinúa de que las fallas de diseño habían ocasionado que el buque se hunda, ¿no? Al final, ¿no? Que el paso de agua en el eje principal era lo que hizo que se hunda el buque, ¿no? Pero posteriormente ya la Junta de Investigación de Accidentes de Noruega lo que concluye es que no es el diseño. Obviamente Navantia y el gobierno español también se pronuncian sobre el tema porque eso no fue, digamos, una buena publicidad para Navantia. Estaba en plenos contratos con Australia y en cierto modo afectó, ¿no? Pero al final el informe lo que resuelve es que no hubo problema de diseño, más bien a lo que se apunta es al tema del entrenamiento del personal para control de averías y el entrenamiento y la reacción también en las decisiones que tomó el comandante al final fueron las que causaron pues, que no se pueda salvar el buque, ¿no? Y también una mala maniobra a la hora de tratar de salvarlo por parte de los remolcadores. Posteriormente, ¿no? Hay todo un tema de la maniobra de rescate de la unidad que se empieza a trabajar inmediatamente después del accidente. Sí, sí. Lo que sí se reconoce que sí fue un exitoso trabajo por parte de la Marina noruega fue el control de contaminación, porque evidentemente después de este accidente, esta colisión, va a haber una fuga de petróleo y esta es bastante bien controlada en forma muy eficaz por la Marina de Noruega. Dicho esto, seamos todos conscientes, porque es un poco lo que queremos con tu artículo y con otros artículos que estamos creando en la revista Marina, tomar algunos puntos de partida para todos los miembros de la Marina de Guerra de Perú. Nosotros no estamos libres de accidentes, hemos tenido accidentes. No tenerlos es que estaríamos sin hacer nada. Si navegamos, somos proclives a tener una falla o una sucesión de errores y que pueden derivar a veces en accidentes mayores. Y que lo importante es saber reaccionar y lo importante es saber sobreponerse, cómo buscar la mejor solución a ese problema en esos momentos. Y la evaluación, el conocimiento, la experiencia es importante. Te agradecemos por tu participación esta mañana
y quedamos con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, almirante.